En esta oportunidad hablaremos de generalidades del ciclo de la urea. En videos previos mencionamos cómo las proteínas se pueden degradar y convertirse en aminoácidos, un proceso denominado proteólisis, proceso que es estimulado especialmente en periodos de inanición bajo el estímulo de hormonas como el cortisol, los glucocorticoides en general, la hormona T3 y T4 y el glucagón. La proteólisis se puede llevar a cabo a través de dos vías, como lo vimos previamente en dos videos, la vía lisosómica y la vía de la ubiquitina proteasoma. Cualquiera que sea el camino que utilicen las proteínas para ser convertidas en aminoácidos, hay que considerar que tan solo el 75% de los aminoácidos se reutilizan para sintetizar nuevas proteínas, proceso denominado recambio proteico, y el 25% restante necesariamente va a ser degradado. Lo mismo sucede tras un periodo posabsortivo donde el exceso de aminoácidos obtenido de la digestión y obtenido del proceso de absorción también necesariamente va a ser degradado. Pese a que el proceso de proteólisis se da en todos los tejidos, el metabolismo de los aminoácidos se realiza principalmente en el hepatocito, en el hígado. Por lo tanto, la mayoría de los aminoácidos debe ser redireccionado hacia el hígado. Se ha observado que durante un periodo de ayuno o inanición aumentan notablemente todas las enzimas del ciclo de la urea. Existen diferentes formas de cómo se obtiene el nitrógeno en forma de amonio y de cómo se redireccionan todos los aminoácidos hacia el hígado. En este video tan solo vamos a mencionar algunos de los ejemplos. Una gran proporción de aminoácidos proviene de la proteólisis realizada en el tejido muscular. El músculo hace procesos de proteólisis, libera aminoácidos y uno de esos aminoácidos principalmente es la alanina. La alanina se envía por el torrente sanguíneo y llega hacia el hígado, donde el hígado convierte esta alanina mediante un proceso de transaminación en piruvato al reaccionar con el alfa-cetoglutarato y generar glutamato. Posteriormente, el piruvato hace un proceso de gluconeogénesis convirtiéndose en glucosa. La glucosa se libera por el torrente sanguíneo y se dirige nuevamente al músculo, donde esta glucosa se convierte en piruvato, generando energía, proceso denominado glucólisis, y posteriormente el piruvato, mediante una reacción de transaminación, se convierte nuevamente en alanina. A todo este proceso se denomina ciclo de la alanina glucosa y sucede durante el periodo de inanición y durante el periodo de ejercicio. Al hígado no solo llegan aminoácidos, sino que también llega amoníaco en forma libre. Cuando se realiza el proceso digestivo, las bacterias entéricas presentes en el intestino son capaces de metabolizar determinada cantidad de aminoácidos, liberando amonio. El amonio o el amoníaco es capaz de ingresar al sistema portahepático y se conduce directamente al hígado. Otro ejemplo de transporte de aminoácidos intersistémico es el ejercido por tejidos periféricos como el cerebro, capaz de capturar amoníaco y unirlo al glutamato. De esa forma genera glutamina gracias a la acción de una enzima mitocondrial denominada glutamina sintetasa. Posteriormente, la glutamina tendría dos posibles destinos. Uno de ellos es ser enviado al torrente sanguíneo y conducido hacia el hígado, donde en el hígado se va a dar la reacción inversa a la que acabamos de ver. La glutamina, por acción de la glutaminasa, hace un proceso de desaminación, en donde la glutamina se convierte en glutamato y de esa forma se libera amoníaco. El segundo destino de la glutamina es ser enviado hacia el riñón y cerca a los túbulos proximales, tanto la glutamina como la asparagina
sufren un proceso de desaminación, reacciones catalizadas por la glutaminasa y la asparaginasa. En los dos procesos, los aminoácidos pierden su grupo amino en forma de amoníaco y se convierten respectivamente en glutamato y aspartato. El glutamato y el aspartato pueden ser redireccionados hacia el hígado, donde sufren procesos catabólicos, y el riñón es capaz de producir una gran cantidad de amoníaco. El amoníaco obtenido del proceso de desaminación es capaz de actuar como un regulador fisiológico de pH, por lo tanto, es capaz de modificar las variaciones de pH. Se aumenta la producción de amoníaco durante periodos de acidosis y se disminuye la producción de amoníaco durante los periodos de alcalosis. Estos son tan solo algunos ejemplos de cómo muchos tejidos son capaces de enviar aminoácidos hacia el hígado durante los periodos de ayuno o inanición. De todas formas, el hígado recibe una gran cantidad de aminoácidos proveniente de la mayoría de los tejidos y el hígado es capaz de metabolizar todos estos aminoácidos. Hay que recordar en este punto que el hígado no solo recibe aminoácidos, sino que además recibe amonio en forma libre. Recuerden que hay diferentes formas de cómo se puede obtener este amoníaco en forma libre. En este punto vale la pena recordar dos de las reacciones más importantes del catabolismo de los aminoácidos. Una de ellas son las reacciones de transaminación, otra es la reacción de desaminación. Y la unión entre las dos, que la vamos a denominar reacciones de transdesaminación. Durante las reacciones de transdesaminación se acopla las reacciones de transaminación y las reacciones de desaminación oxidativa. Recuerden que una reacción de transaminación es simplemente la interacción que existe entre un aminoácido, en este caso la alanina, que se convierte en un cetoácido denominado piruvato, cuando este aminoácido reacciona con un cetoácido. Entonces, la alanina, que es un aminoácido, reacciona con un cetoácido denominado alfa-cetoglutarato en este caso, y el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, se convertirá en un nuevo aminoácido, en este caso denominado ácido glutámico o glutamato. En este caso particular, la reacción de transaminación está catalizada por una aminotransferasa, específicamente la glutamato aminotransferasa. Si inmediatamente el glutamato sufre un proceso de desaminación oxidativa catalizado por una enzima denominada glutamato deshidrogenasa, el glutamato se convertirá nuevamente en alfa-cetoglutarato y en este momento el glutamato perderá el grupo amino en forma de amoníaco. Entonces, en una reacción de transdesaminación ocurre primero una transaminación, donde el grupo amino se transfiere a un cetoácido generando un nuevo aminoácido. Y posteriormente, la reacción de desaminación retira ese grupo amino en forma de amoníaco. Un segundo grupo importante de reacciones son las reacciones de transaminación no acopladas. Estas reacciones de transaminación básicamente es un proceso obligatorio casi en todos los aminoácidos, excepto aminoácidos como la lisina, la treonina, la prolina. Para todos los otros aminoácidos necesariamente se va a hacer una reacción de transaminación. En este caso vamos a utilizar como ejemplo un aminoácido que es la cisteína. Entonces, la cisteína va a sufrir un proceso de transaminación, generando un cetoácido. Entonces, lo que va a hacer aquí la cisteína es transferir este grupo amino a un nuevo cetoácido. Cuando transfiere el grupo amino, la cisteína se convierte en un cetoácido denominado tiolpiruvato, pero quien recibe ese grupo amino es un cetoácido conocido como oxalacetato. Entonces, el oxalacetato retira el grupo amino de la cisteína, convirtiéndose en ácido aspartico. Posteriormente, el esqueleto carbonado, en este caso el tiolpiruvato,
se puede convertir en otros productos metabólicos como por ejemplo el piruvato o el mercaptolactato. Básicamente, estos dos tipos de reacciones son claves en el metabolismo de los aminoácidos. Se requiere de reacciones de transdesaminación y se requieren de reacciones de transaminación. Cuando ocurre esto, ya estamos listos básicamente para formar urea. El ciclo de la urea se da prácticamente en el hepatocito, se da parte en el citoplasma y parte en la mitocondria, y hay que recordar o hay que identificar que la urea tiene varios componentes. El primer grupo amino es proporcionado por el amoníaco que se obtiene de reacciones de transdesaminación, mientras que el segundo grupo amino es obtenido a partir del grupo alfa-amino presente en el ácido aspartico. Entonces se requieren tanto de reacciones de transdesaminación como reacciones de transaminación para que se pueda generar la molécula de urea. Hasta este punto hemos visto la importancia de una reacción de transdesaminación y la importancia de una reacción de transaminación. En la transdesaminación, la mayoría de los aminoácidos convergen en la acumulación de ácido glutámico y la glutamato deshidrogenasa es capaz de extraer el grupo amino en forma de amoníaco de este ácido glutámico. Por otra parte, otros aminoácidos, todos, excepto la lisina, la treonina y la prolina, pueden sufrir reacciones de transaminación. Si la pareja es oxalacetato, podemos obtener ácido aspartico o aspartato para la síntesis de urea. Para esta síntesis se requiere primero un grupo amonio en forma libre que ingresa a la mitocondria. Este grupo amonio va a reaccionar con CO2 y con dos moléculas de ATP, y gracias a una enzima denominada carbamoil-fosfato sintasa 1 se va a formar una molécula mitocondrial denominada carbamoil-fosfato. Posteriormente, el carbamoil-fosfato reacciona con un aminoácido no proteico denominado ornitina. La enzima que cataliza esta reacción se denomina ornitina transcarbamoilasa y es capaz de transferir el grupo carbamoil a la ornitina formando un nuevo aminoácido no proteico denominado citrulina. Posteriormente, la citrulina es exportada hacia el citosol a través de un transportador de citrulina. Entonces, todas estas reacciones que hemos mencionado previamente ocurren en la mitocondria y a partir de este punto, las reacciones ocurren en el citosol. El transportador de citrulina, por lo tanto, expulsa a la citrulina hacia el citosol y esta citrulina en el citoplasma es capaz de reaccionar con una molécula de ácido aspartico. Recuerden que el ácido aspartico proviene de reacciones de transaminación. La unión entre citrulina y aspartato o ácido aspartico requiere una tercera molécula de ATP y como cofactor se requiere magnesio, entonces en esta reacción se gasta energía y la reacción es catalizada por una enzima denominada argino-succinato sintasa y gracias a la unión entre la citrulina y el ácido aspartico se forma una molécula de argino-succinato. Posteriormente, la molécula de argino-succinato es fraccionada por acción de una enzima denominada argino-succinasa o también es conocida como argino-succinato liasa y básicamente se pierde la mayoría de la molécula de ácido aspartico que estaba unida en forma de fumarato. De esa forma se genera un nuevo aminoácido proteico denominado arginina. Cometí un error en el esquema de la arginina, en realidad tiene 3 carbonos, tan solo dibujé 2, pero no hay problema. Entonces, en este caso, la arginina está mal representada, pero el proceso sigue bien. La arginina obtenida por acción de la arginosuccinato liasa sufre un proceso de hidrólisis. Entonces, la arginasa es una enzima que utiliza agua, rompe este último carbono de la molécula y libera básicamente una molécula de urea. Entonces, el nitrógeno que está en verde proviene del proceso de desaminación
el nitrógeno que está en rojo proviene del proceso de transaminación o proviene del aspartato, y de esta forma la arginasa fue capaz de liberar urea. En el momento en que se rompe la molécula de urea, se regenera la molécula de ornitina. Esta molécula de ornitina inmediatamente se incorpora a la mitocondria gracias a un transportador de ornitina y es utilizada nuevamente para que reaccione con una molécula de carbamoil fosfato y formen citrulina. Por esta razón, el ciclo en realidad no se llama ciclo de la urea, sino que se llama ciclo de la ornitina. Gracias a estas 5 reacciones que ocurren en la mitocondria y en el citoplasma, el amoníaco, que era tóxico e insoluble, se convierte en una molécula de urea que es no tóxica y además es una molécula soluble y fácil de eliminar. Por otra parte, el fumarato obtenido en la reacción catalizada por la arginosuccinato liasa se puede convertir en malato por acción de la fumarasa, y el malato por acción de la malato deshidrogenasa se puede convertir en oxalacetato. El oxalacetato se podría unir con una molécula de acetilcoenzima A y formar citrato y posteriormente continuar con el ciclo de Krebs. Pero el oxalacetato también se puede convertir en aspartato si sufre una reacción de transaminación, cuando este oxalacetato reacciona con glutamato, generando nuevamente aspartato. Aspartato que puede ser utilizado por la arginosuccinato sintasa para generar arginosuccinato, y de esta forma el ciclo de Krebs está acoplado al ciclo de la ornitina. Hasta este punto hemos visto qué sucede con el amino presente en los aminoácidos. Nos faltaría conocer qué sucede con el esqueleto carbonado de algunos aminoácidos. Además, nos faltaría saber cómo se regula este proceso celular.